¿Qué pasa, gente? Soy Pavel y estamos jugando a Watcher of Realms. En el vídeo de hoy vamos a hacer cositas varias, lo típico de mantenimiento de cuenta, ver los puntillos rojos que tenemos por aquí. Y luego vamos a ver el tema del nuevo personaje que va a venir este fin de semana, si no estoy equivocado, con casi toda seguridad, que se llama Magnus. Es un guerrero y vamos a estudiar un poquito sus habilidades. Mira, cristal legendario. Qué bueno. Y vamos a también a conocer un poco qué tipo de personaje es, dónde lo podemos usar y demás. Así que nada, vamos con ello. Bueno, pues aquí estamos dándole cañita al Watcher. Vamos a ver estos puntitos rojos que tenemos por aquí. A ver, hay que recoger las recompensas. Aquí me lo pusieron difícil. Me levanté esta mañana tempranito y el brasileño este me había cogido ventaja, pero apreté un poco y ahí tenemos las 8 piedras azules. Los fragmentos, estos tengo 25, pero no puedo hacer nada con ellos. No sé qué piensa esta gente de Moonton con este tipo de fragmentos que hacer. Ya estoy farmeando el evento de los artefactos. Quiero llegar a 120.000 y quiero terminar un poquito y conseguir algunos artefactos. La calavera plañidera no sale. Yo estoy invocando mucho de eso y no sé qué pasa, que no sale. De los eventos de la semana, recordad que nos quedan pocos días para terminar la oscuridad que acecha. Hay que aprovechar para... Ahora vamos a echarle un vistazo a la tienda. Me quedan algunas llaves de la mazmorra esta. Yo me he quedado en la etapa 5, no he conseguido la 6. A ver si en la siguiente rotación lo conseguimos. Yo no he invocado Falkia, esto ya lo tengo, la invocación de fragmentos. Este evento lo haré. El corredor de la gloria, acordaros del truquito que os dije de ¿cuál es? El Nisal, de quitarlo y luego volverlo a subir. Duelo de héroes lo haré, esto lo haré. Y la leyenda del herrero aprovecharé para subir lo que haya farmeado en la guía Raid 3. Y el altar espiritual es que todavía no nos han puesto los banners, pero los banners... Venía el Magnus. ¿Con quién venía el Magnus? Espérate, voy a hacer una pausa y te lo digo. Era con el Celus. Y viene acompañado también de Weka, del Teowin y de Daylin. Eso es lo que viene el 3 de mayo. Entonces ese banner, el Magnus y Celus, ahora vamos a ver cómo está el personaje. De entrada no parece especialmente interesante, pero hay que tener en cuenta que yo para progresar en mi juego necesito Elowen, Artemis, sobre todo, y Laia, es lo que yo estoy buscando, ¿no? Otra cosa, el Códice Inmortal. El Pelagio, este boss, viene ya, el Furious Torrent, viene en unos días. Así que haré algunos vídeos del mismo para comentar cómo se baja y cómo jugarlo. Y básicamente es con cazadores, ¿vale? Bien, más cositas, más cositas. Esto bueno, esto aquí. La grieta del vacío, voy a hacer un intento con el nivel pesadilla. Me sale pesadilla porque tengo muchos personajes equipados, pero bueno, lo voy a intentar. Ya tengo la montura del Némesis, así que la probaré, pero como no me la he pasado pesadilla, no la podré usar. Solo en el caso de que me vaya difícil, podré usar lo de la montura. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Aquí nada. Y yo creo que por aquí ya está todo. Vamos a recoger esto. Y creo que nos vamos a ir Sí, nos vamos a ir ya a ver a Magnus. A ver qué... Pues mira, antes de entrar en Magnus ese, vamos a echarle un vistazo a Ardea y ver, fijaros, el ataque que tiene la tipa esta, 7976 de ataque, 7976. Pues para poder ver este personaje y lo veis tranquilamente en vuestro juego, tenéis que darle aquí a aviso. Bueno, se me olvida comentaros que Teowin va a tener una skin, pero va a ser de pago, así que no creo que mucha gente le tire a eso. Entonces, en información de campeones nuevos, le da aquí a OK al Go y ya podemos ir. No sale en la galería, pero aquí podemos acceder. Mirad. El personaje está chulo, es un luchador vikingo de lava, cabreado, toma ya, está chulo, ¿no? No es un personaje que digamos... Los personajes están chulos en este juego, la verdad.
Entonces es un personaje que es un luchador normal de la facción de Pesadilla. Y un poco la historia, pues aquí tenéis, la podéis leer. Yo ya me lo leeré algún día que tenga mucho sueño o que no tenga nada que hacer, pero por ahora no. Entonces acordaros de lo que hablaba. 7.976, este tiene 7.967, o sea que es prácticamente el mismo ataque que tiene la tipa esa de los discos con las abdominales de la leche. En fin, la Ardea. Que este personaje es un luchador puro y duro, que vamos a ver un poquito las habilidades que tiene. Vemos que el ataque es muy alto. El rango no me convence porque el rango ya tan simple. Y luego vemos que tiene mucha vida. Tiene casi la misma vida que un tanque legendario. Los tanques tienen 28, 29, 30. Entonces tiene bastante vida. Bloquea 2 y el intervalo de ataque, bueno, es altito. Velocidad de ataque, esto no tiene mucha historia. ¿Qué es lo que tiene de curioso este personaje? Que se rodea de lava y recibe bonificaciones de daño según vida. Y además hemos visto que tiene la vida bastante alta. Entonces tendrá algo para la vida. Vamos a ver qué es. El ataque físico es básico y le hace daño a uno y ya está. No tiene más historia. La definitiva, vemos que va haciendo ahí una animación que crea una cosa de lava. Tiene un coste bajito y tiene 400 de entrada. Dura 12 segundos. Yo creo que este personaje se beneficiaría de ciclar bastante rápido la habilidad, porque además aquí le baja otros 100 y estamos hablando de 800 de coste. Entonces, este es el típico personaje que le metes velocidad y le metes regeneración de furia. Y luego si le metes el set ese que hay de que aumenta el daño cada vez que haces la velocidad, tipo Ira. Vamos a echar un vistazo a Ira. A ver, Ira, cada cuánto tiene la habilidad definitiva. Bueno, Ira es que tiene 400. Esto es muy barato, ¿eh? Muy barato. Aunque tiene 150, tienes que ver. Claro, luego este llega hasta 400 y lo sacas. No, este es muy barato. Y arrogancia, ¿cómo está? Esto es más normal, ¿ves? Más estilo de este personaje. 400, 900 y luego bajas 150. Se te quedan 750. Bueno. Entonces esa habilidad yo creo que se puede beneficiar de que le pongas regeneración de furia a un 50, un 60%. Pero bueno, luego si quieres comentamos un poco cómo se equipa. Dice el talento. Obtiene estallido de magma cada 7 segundos hasta un máximo de 3 acumulaciones. ¿Y qué hace esto? Obtiene una acumulación para infligir. Esto se lo va poniendo automáticamente, solo. Cada 7 segundos le sale un bufo de esto. Y cuando lo consume una acumulación para infligir un 125 de daño en área adicional al objetivo y a un máximo de 3 unidades a su alrededor. Con el próximo ataque básico o retribución. Retribución creo que es esta. Bien, entonces esto es un daño de área. La habilidad definitiva, como estábamos viendo antes, lo que hace es convierte la tierra a su alrededor en un caudal de lava que inflige un 60% de daño a los enemigos que se encuentren. Un área de efecto, y durante el efecto aumenta el valor de bloqueo en más 2 y la vida máxima en 80%, la habilidad dura 12 segundos. Eso quiere decir que puede bloquear algo, pero en realidad no es un defensor, es un luchador, pero que bueno, puede dar cañita. Las mejoras son daño por segundo y 10%, aumento de vida máxima llegando hasta un 100%, dura hasta 15 segundos y el coste de habilidad. Bueno, parece interesante. Yo creo que este tipo de personajes son los típicos personajes que te salen al principio de que estás jugando, al principio de progreso, y entonces los flipas. Que te cae, tiene una cuenta de menos de un mes o algo así, te cae el tipo este, lo buildea y dices, joder, qué guapo, y te ayuda, ¿no? Pero cuando ya tiene arrogancia, tiene valerilla, tiene ahí Salazar y tiene un montón de personajes, pues ya no te aporta mucho, ¿no? La retribución, ¿qué hace? Dice, al recibir daño tiene una probabilidad del 25% de activar un contraataque infligiendo daño y aplicando vulnerabilidad física. Esto es muy bueno. Esto es algo parecido a lo que tenía Nisal, que han quitado. Entonces esto en Dragón se va a notar mucho cuando tú lo acompañas de personajes que hacen daño físico. Daño físico recibido un 20% más.
Este efecto solo puede activarse una vez cada 8 segundos y dura 5 segundos, cada 7, cada 6. O sea que prácticamente está activo casi todo el rato, menos un segundillo. Porque le quita 3. Ah, no, entonces está todo el rato. Está todo el rato activo porque le quita 3. 1 y 2, 3, 5 y dura... ¿Cuánto dura? 5 segundos. Está todo el rato activo. Entonces está muy bien. Está muy bien. Esto es bastante bueno, ¿eh? Y por último, esta pasiva, el ser infernal, aumenta un 15% de reducción al daño recibido total cuando su vida está por encima del 80% y cuando su vida esté por debajo aumenta un 15% del daño. Y esto se mejora hasta un 25% la reducción del daño y hasta un 25% el incremento del daño. Como te decía, típico personaje, contraataque, tanquea, que tiene que ir muy bien para el Void Rift. Vamos a ver los despertar en un momentito. Dice, mejora de despertar, aplica reducción de defensa, todavía mejor, o sea, está bien. Este personaje está chulo, ya te digo, está chulo, pero el PvP tiene que estar chulo también. Entonces, para el PvP está muy guapo, ¿no? Para la arena esa de daño individual, porque lo pones ahí en vez del Rad, lo acompañas con un Salazar, una Valerilla, Actilito y demás. Para la arena tiene que estar muy guapo. Dice, bueno, aplica reducción de la defensa, buenísimo. Hay pocos personajes que lo tienen y esto es muy bueno. Aumenta el ataque y dice, cuando se activa retribución obtiene una acumulación de estallido de magma. Y vamos a ver con qué frecuencia activa retribución. Cada 8 segundos y luego cada 5 segundos. O sea que con este despertar y las mejoras de los otros, cada 5 segundos está haciendo estallido de magma. Está bien, el personaje y el estallido de magma al final. El estallido de magma cada 7 segundos hacía bastante daño. O sea que hace bastante daño de área. Me gusta el personaje, pero no creo que no es suficiente como para tirarle. Penetración de 8% muy bien y el despertar 5, estos despertares no los voy a tener en la vida, pero bueno. Retribución estará disponible de forma instantánea sin tiempo de recarga una vez que se active el caudal de lava. Vale, vamos a ver en qué contenido se puede usar el tipejo este. ¿Yo dónde lo usaría? Las incursiones... bueno, la incursión de este es buenísimo. Este es buenísimo. El Magmo en incursión de experiencia, si tú te sale por cualquier cosa y estás empezando, está genial. Aquí esto no lo comentamos. En el jefe de clan está bastante bien. Yo creo que está bastante bien porque tú lo metes aquí en lugar de Salazar y yo creo que te hace bastante daño. Y te mejora sobre todo el daño del resto del equipo. ¿Qué más cositas? Incursiones de equipo. La tipo 1 nada, la tipo 2 me y la tipo 3 más me todavía. En la mazmorra de equipo puede ser útil en la nueva que van a sacar, porque va con daño físico y puede que haya que tanquear. Entonces, en la mazmorra de equipo tipo 2, que va a ver que hay con daño físico y que es más difícil que esta todavía, creo. No lo he visto a fondo, pero creo que es más dura que esta. Ahí puede ser bastante bueno este tipo, porque esa mazmorra no va a ser daño mágico, va a ser daño físico lo que hay que llevar. Ejecución de artefactos, por supuesto, lo ponen en la hillo. Y esto tal y como yo me lo hago, tú te lo pones aquí. Y fíjate, pones aquí a Valerilla. Yo tengo arrogancia, que también reparte mucho. Lo pones aquí al tipejo ese y le hacen pum pum cataplum y ya está. Aquí la Valerilla se me queda viva por la habilidad que tiene y ya está. Facilísimo. Claro, pero esto es para cuando tú tienes muy buen equipo y con el poder de dominancia. No lo puedes hacer de primera. Eso es para farmearlo. ¿Qué más contenido puede ser útil en Magmus? Vamos a ver. Las pruebas de facción, evidentemente, la suya será buena. Marea del mal, yo creo que va a ser bastante bueno, que esto es un contenido que no le echa muchas cuentas a la gente. Y en el códice va a ser muy bueno en el tipo este, seguro. Seguro, porque hace daño de área y aguanta. Entonces lo pone ahí delante y revienta. Entonces es un personaje que, como yo os digo... Ah, perdón, y el PvP
el PvP en la arena de daño individual va a estar muy bien. Porque lo puedes colocar aquí. Yo, por ejemplo, lo colocaría en lugar del Sylas o quitaría incluso la hueca, porque me tanquearía el pavo ese. Y yo creo que incluso haría de nuevo el equipo con el tipo ese. Entonces, es un personaje que en definitiva, si tienes una cuenta que tienes menos de 3 meses y te cae, te va a ayudar mucho. Tienes 1 o 2 meses. Si estás progresando en la raíz de artefactos, si en la arena va regular, si en el dragón estás flojito, entonces te va a ayudar. Pero en una cuenta como la mía, que consigo mañana los 150, si no me equivoco, a mí no me da nada, ¿no? Entonces yo lo que necesito son sanadores, Artemis y Eloy, es lo que me hace falta. Entonces yo no creo que tire en ese banner. Así que nada, déjame en los comentarios qué te ha parecido. Recordad que quiero hacer los análisis de cuentas. He pensado hacerlo para gente que está empezando. Lo que pasa es que no tengo mucha gente que me haya dicho que sea menos del nivel 50. Entonces para la semana que viene lo subiré hasta el nivel 70 seguramente. Y ya tendré más personas que estén interesadas en cada análisis de cuentas, sobre todo para progresar en las incursiones y demás. Y la idea mía es, pues eso, comentarte un poquito el dragón, dejarte personajes que puedes buildear, dejarte ya personajes configurados y demás. Y cuando pongan lo del equipo, que lo puedes hacer, te puedes hacer sets, que lo puedes hacer como una especie de armario de equipo que tú puedes poner configuraciones, pues también os dejaré configuraciones para que las podáis poner. Bueno, pues cuidaros mucho, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.